Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como algunos de vosotros me estáis preguntando la misma duda, he decidido hacer este vídeo en el que os voy a explicar las diferencias principales entre un periquito australiano y un periquito inglés. Sin más, empezamos. El periquito inglés no más que un periquito australiano que se ha ido seleccionando y modificando genéticamente hasta conseguir un nuevo tipo de periquito. El periquito inglés procede de la evolución del periquito australiano que todos estamos acostumbrados a ver y que es originario del continente australiano. Sin embargo, cuando este periquito llegó a Inglaterra, muchos criadores de la zona comenzaron a reproducirlo y a seleccionar a ejemplares más grandes y robustos, lo que provocó que al cabo de muchos años la especie evolucionara y que en Inglaterra hubiera unos periquitos mucho más grandes y robustos creados a través de la selección de los creadores, lo que dio lugar a una nueva raza de periquitos. Y como dato curioso comentaros que se cree que el periquito inglés, tal y como hoy en día lo conocemos, surgió en 1989, después de muchas décadas trabajando genéticamente el periquito australiano. El periquito inglés es un tipo de periquito que se caracteriza principalmente porque adopta una posición más rígida y erguida en el posadero y da la sensación de que es un periquito más alto y corpulento con un porte más esplendoroso. El plumaje de este tipo de periquito es muy voluminoso y esponjoso y presenta una cabeza bastante grande y ancha, pero siempre manteniendo una relación de armonía y proporcionalidad con el resto del cuerpo. Es decir, la talla del periquito es muy grande y presenta una gran envergadura y la cabeza es ancha y grande en la misma proporción al cuerpo. Y además, la frente del periquito inglés es muy abombada y tiene una especie de flequillo, y en la mayoría de los casos es difícil verle los ojos. No obstante, esto puede variar, y habrá algunos periquitos ingleses más grandes que otros, por el tema de la genética que os he comentado anteriormente al inicio del vídeo. Aquellos periquitos que se hayan venido trabajando y seleccionando desde hace más años, pues tendrán unas características más adecuadas y mejores en función de los resultados que se pretendan conseguir y de las características que el creador de periquitos quiera fijar, mientras que los creadores que críen periquitos por hobby o por simplemente ver a los periquitos criar para ver cómo se origina la vida y cómo se va desarrollando, cruzarán simplemente una pareja sin trabajarlo genéticamente, lo que a la larga puede originar, por ejemplo, una pérdida de tamaño. Como el periquito inglés se ha venido seleccionando desde hace muchos años por el tamaño y las características de la línea y no por las características de reproducción, o lo que es lo mismo por su forma de criar, al cabo de muchos años el tamaño de la raza del periquito inglés ha ido aumentando notablemente sin importar cómo crían o si eran buenos reproductores. De ahí que en la actualidad en algunos casos sea una especie o un tipo de periquito más delicados y difíciles de criar. El periquito australiano es el periquito más común y el que normalmente los criadores o amantes de las aves suelen tener en casa debido a que no requiere de cuidados especiales y a que su reproducción es relativamente sencilla. Los periquitos australianos suelen ser más ruidosos y activos y están continuamente jugando e inspeccionando las jaulas. En libertad, el periquito más común es el periquito verde, pero como llevan mucho tiempo criándose en cautividad, se han conseguido nuevos colores, que es lo que se llama mutaciones. Y a día de hoy pues es muy común ver periquitos albinos, lutinos, azules y una infinidad de mutaciones que, como digo, se han conseguido en cautividad y que no se encuentran en libertad, puesto que serían muy visibles para los depredadores y tendrían dificultades a la hora de encontrar pareja por ser diferentes al resto. La primera diferencia más significativa a simple vista es evidentemente el tamaño entre uno y otro. Los periquitos ingleses son mucho más grandes y robustos en comparación con el periquito común o periquito australiano, que es más pequeño. En el caso de los periquitos australianos suelen medir entre 16 y 18 centímetros y pesan entre 35 y 45 gramos, mientras que los periquitos ingleses pueden llegar a medir hasta 25 centímetros y pesan más de 50 gramos. Además, el plumaje del periquito inglés da la sensación de que es más esponjoso y de que tenga las plumas más largas, a lo que se le une además la especie de flequillo que lo caracteriza, que da la sensación de que tiene la frente más abombada, con los ojos más ocultos y hundidos en el rostro. En cuanto a la alimentación de los periquitos, prácticamente necesitarán una buena mixtura rica, equilibrada y bien balanceada, que les aporte todos los nutrientes que necesitan. Aunque en el caso de los periquitos ingleses se recomienda aumentar el porcentaje de alpiste en la mixtura para que no engorden en exceso y para que no tengan problemas en su organismo, ya que el periquito inglés pasa la mayor parte del día en el posadero sin apenas realizar ejercicio. Además de la mixtura, es necesario que tengan su ración de frutas y verduras 2 o 3 veces por semana para completar su alimentación. Y por supuesto, su hueso de jibia, que ya sabéis que siempre os aconsejo que tengan uno en la jaula durante todo el año, para que mantengan el pico en buen estado y para que así evitemos que se produzcan malformaciones o alteraciones en la forma del pico.
y porque además les aportamos el calcio que necesitan para su mantenimiento y para la correcta formación de los huevos, así como para el buen crecimiento y desarrollo de las crías. De todas formas, si queréis profundizar más sobre el tema de la alimentación de los periquitos, por aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejo el enlace a otro vídeo muy interesante donde hablamos de la alimentación de los periquitos. Los cuidados entre un periquito inglés y un periquito australiano difieren un poco, ya que como el periquito inglés es un periquito más grande y corpulento, necesitará una jaula de mayores proporciones para que pueda realizar pequeños vuelos que le permitan ejercitarse y desarrollarse cómodamente para así poder mantener un buen estado de salud, mientras que los periquitos australianos, como son más pequeños, con una jaula de 50 cm 60 cm sería más que suficiente para ellos. Aunque ya sabéis que siempre que podáis mi consejo es que alojéis a los periquitos o cualquier ave en jaulas lo más grandes posibles para que puedan volar bien. En cuanto a su comportamiento, no suele haber muchas diferencias entre un periquito australiano y un periquito inglés, ya que únicamente se han ido trabajando genéticamente para mejorar su morfología y no su conducta, por lo que ambas especies son muy sociables, toleran bien compartir la jaula con otro tipo de especies, y tanto una especie como otra son inteligentes y son capaces de reconocernos al vernos e incluso al oírnos. Aunque si lo analizamos en profundidad y en detalle, quizás los periquitos australianos sean más sociables y mucho más activos que los periquitos ingleses, que son algo más agresivos y permanecen mucho más tiempo en la misma posición. Por último, el tema de la reproducción es quizás el más significativo, ya que por lo general los periquitos australianos no suelen tener problemas en la cría, y si se hace todo bien y se sigue una serie de pautas no debe haber ningún tipo de problema, y suelen incubar los huevos bien y sacar a las crías sin dificultad. Mientras que la cría de los periquitos ingleses es algo más difícil y complicada, porque en muchos casos las hembras se desentienden del nido y no incuban los huevos o los incuban mal, lo que hace que el embrión acabe muriendo en su interior o directamente no alimentan a las crías. Como dato curioso, antes de finalizar el vídeo, voy a aprovechar para hablaros del cruce entre un periquito inglés y un periquito australiano, ya que es un cruce posible puesto que ambos proceden de la misma especie. Si cruzamos un periquito inglés con uno común, obtenemos un tipo de periquito que se llama periquito pseudo, que tiene unos rasgos peculiares y que recuerdan ambas especies. Los periquitos pseudos tienen características de ambas especies de periquitos, aunque aparentemente pueden confundirse con un periquito común. Para que sea más fácil de entender y para no alargar mucho más este vídeo, los periquitos pseudos son un tipo de periquitos que tienen la cabeza y el cuerpo ligeramente más grandes al de un periquito común, pero que no llegan a ser tan grandes como un periquito inglés. Aunque puede haber algunos casos en los que dependiendo de la genética de los periquitos, estos sean mucho más grandes, sin llegar a alcanzar nunca evidentemente el tamaño y las características de un periquito inglés de pura raza. Y por último, en el caso de que queráis cruzar ambas especies por algún motivo, os recomiendo que siempre sea la hembra un periquito inglés y el macho un periquito australiano, para que no tengamos problemas durante la puesta de huevos, ya que los huevos de los periquitos ingleses son ligeramente más grandes en comparación con los huevos de los periquitos australianos, e incluso durante la cópula, ya que si la hembra es un periquito inglés y el macho un periquito australiano, no debería haber ningún tipo de problema, pero si fuera al contrario, que la hembra fuera un periquito australiano y el macho un periquito inglés, podría haber problemas a la hora del acoplamiento debido a la diferencia de tamaño entre ambas razas. Espero que os haya gustado el vídeo y os pueda servir. Si es así, recordad darle like y compartirlo por vuestros grupos de WhatsApp y redes sociales para ayudar a otros creadores. Os invito, si aún no estáis suscritos al canal, a suscribiros totalmente gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí os dejo varios vídeos muy interesantes sobre periquitos y como siempre les espero en el próximo vídeo.